esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé. ¿Qué significa enviado? Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos hoy a través de la Sagrada Escritura y tenemos la oportunidad de escuchar este bello testimonio de la unción de David como rey. En un relato que es mucho más amplio, incluso cuando vayamos al libro de los Reyes, lo podemos encontrar de una manera más amplia y con unos detalles bien hermosos en donde se narra esta elección por parte de Dios y sobre todo esta unción de David como rey. Un contexto muy particular. El pueblo, ya en toda la trayectoria que venían caminando, le pide a Dios que les dé un rey. Dios no había querido darles ningún rey todavía al pueblo, porque estaba esperando en realidad la manifestación de un rey mesiánico, el reinado en Cristo. Pero el pueblo comenzó a contemplar las demás naciones y veían que ellos estaban progresando más que ellos en el ámbito político, porque era la relación política con los demás pueblos. Ellos tenían jueces, no reyes, y los jueces eran jefes del pueblo que lideraban, digamos en cierto sentido, todas las leyes, las normas del pueblo en el ámbito social, aún en el ámbito político y religioso. Pero digamos que el gran detalle o la gran falta del pueblo fue que comenzó a sentir envidia y celos
de lo que las demás naciones estaban teniendo a nivel político. Ahí viene la desgracia, una de las desgracias más altas para el pueblo de Israel. Porque ven eso, que las demás naciones tienen reyes y ellos no tienen rey. Y comienzan a pedirle a través de Samuel un rey para el pueblo. Quieren un rey al estilo de las demás naciones. Quieren un político al estilo de las demás naciones. Y Dios se siente despreciado por el pueblo. Porque la tarea de gobernar, de reinar, Dios nunca quiso que nadie lo suplantara en ese camino. Y por eso nunca les quiso dar un rey. Quería darles un rey mesiánico que era en Cristo, pero no quería que nadie suplantara su gobierno, su calidad de pastor, su calidad de gobernador, su calidad de guía y de dirigente con el pueblo. Y por eso escuchamos hoy el Salmo, porque Dios es el pastor del pueblo. Y Él es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Cuando Dios ve un corazón empecinado, que cree que esa es la voluntad de Dios y comienza a pedir lo que no es voluntad de Dios, le dice entonces a Samuel, déjalos, que ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Samuel era juez, no era rey, y era profeta además. Samuel se pone triste porque se siente despreciado. Déjalos. Y si quieren un rey, yo les voy a dar un rey, según el corazón de ellos, para que prueben qué es tener un rey según la petición de ellos. Y les da un rey, les da Saúl, y eso les supo más amargo al pueblo que cualquier otra cosa. Después Dios en compasión con el pueblo, quiere sacarlos de este error que ellos mismos cometieron. Hay gente que cree que todo lo que le pide a Dios y le llega a Dios se lo está dando porque esa es la voluntad de Dios. No todo lo que nos llega es voluntad de Dios, así se lo pidamos a Dios. Muchas cosas nos llegan porque somos empecinados, porque somos obstinados, y Dios nos entrega esos antojos. Pero después comenzamos a probar la amargura de nuestras peticiones. Por eso San Pablo advierte y dice que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Y por eso es necesario abandonarnos a una luz mayor para poder pedir lo que verdaderamente nos conviene. Hoy dentro de la iglesia, muchos en la vida espiritual, nosotros no pedimos lo que nos conviene, pedimos lo que nos gusta. Y por eso cometemos tantos errores, porque no pedimos según la voluntad de Dios, según el corazón de Dios, y por eso hay tantas equivocaciones. Tantas cosas que vemos hoy en la iglesia son la muestra de ello. Por ejemplo, en la vida sacerdotal, hay vocaciones que fueron escogidas por Dios desde toda la eternidad, pero en la iglesia hay sacerdotes que no fueron escogidos por Dios y ejercen. ¿Por qué? Por la obstinación de corazones humanos. Y en la vida religiosa pasa lo mismo, y en la vida matrimonial pasa lo mismo. ¿Por qué creen que el Papa Francisco abrió mucho más el campo hoy de la nulidad matrimonial? Porque hay matrimonios que no existen y no fueron voluntad de Dios y no fueron según el orden de Dios y no se hicieron preguntándole a Dios si era lo que Él quería o no quería. Por eso es tan delicado, en primer lugar, pedir lo que a uno le gusta y no lo que verdaderamente nos conviene para poder llegar al cielo. Israel probó esto, terminó despreciando a Dios y quedándose con gobernantes humanos que les supo amargo. Dios en su infinita misericordia quiere darle un orden a este reglón torcido. Y entonces ahora sí Dios decide darles un rey según su corazón y no el corazón del pueblo. Y es tan impactante esto que cuando Samuel llega a casa de Jesé, él cree que el que Dios tiene escogido es el más corpulento. El que tiene los 3 hijos de Jesé, los mayores, tenían experiencia militar, eran capacitados, digámoslo políticamente, y en el ámbito de ser guías del pueblo, estaban capacitados y cualificados. Y cuando Jesé ve al primero, dice, sin duda, que aquí tengo al escogido por Dios.
este es el elegido. Y el Señor le hace una advertencia. Te equivocas. Porque yo miro el corazón y no miro las apariencias. Otra lección para nosotros. Segunda lección. ¿Por qué nos estamos equivocando tanto nosotros? Porque nos dedicamos a juzgar todo de apariencia, por lo que vemos y por lo que oímos. Y en la iglesia muchos católicos van a la ruina y a la perdición y están poniendo en peligro su salvación eterna por irse detrás de lo que ven y de lo que oyen simplemente y no mirar las cosas desde el corazón de Dios. Por eso San Pablo está haciendo una advertencia hoy en la carta a los Efesios. Cuidado con ese modo de discernimiento. Cuidado con ese modo de mirar las cosas, porque hoy el que te dice que es más católico resulta ser el menos clasificado para el reino de los cielos. Hoy el que te dice ser el más santo y te dicen que es el más santo y aparece en las redes sociales como el más santo, resulta que es el más clasificado para ir hasta el infierno. Y así estamos hoy. Y la gente se está yendo detrás de esto así por montones, por tendencias masivas. Esto nos sirve de lección, la advertencia que nos está haciendo la palabra del Señor hoy en la carta a los Efesios. Dice San Pablo que tenemos que vivir como hijos de la luz. ¿A quién le debe creer uno hoy? A quien verdaderamente vive como un hijo de la luz. Y si a algún cristiano católico le queda la duda cómo vive un hijo de la luz, vaya a la primera, segunda y tercera carta del apóstol San Juan en la Biblia, para que se dé cuenta cómo vive verdaderamente un hijo de la luz. Y si de pronto no entiende la palabra de Dios porque no la alcanza a captar rápidamente, muy sencillo, vaya al catecismo de la Iglesia Católica y léase la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica para que vea cómo vive un hijo de la luz. Ahí está, sencillo, nos lo explica la Iglesia, que es la que recibió la autoridad, ¿sí?, para interpretar la palabra de Dios como tal, como se la dio el Señor a ella, a la Iglesia. Entonces uno ahí puede darse cuenta quién vive como hijo de la luz o no como hijo de la luz. Y les hago una advertencia. Cuando ustedes van al catecismo y comienzan a mirar esto detalladamente, se van a llevar muchas sorpresas. Que la mayoría de las personas que nosotros creíamos que vivían como hijos de la luz, no viven como hijos de la luz. Y por eso San Pablo le advierte a esta comunidad de Éfeso, cuidado. Menos mal, los apóstoles eran muy responsables con las comunidades y los mantenían advertidos frente a los lobos que se disfrazaban de ovejas, frente a los mercenarios que se disfrazaban de pastores, porque el pueblo de Israel en toda su historia salvífica se enfrentó a esto, a los engaños del demonio. Desde el principio, en la primera página de la Biblia nos lo encontramos en el libro del Génesis, cómo se disfrazó de bonachón, ¿sí? Y comenzó a hablar con Eva, y ella se puso a hacerle caso, y terminó en una desgracia terrible. Nosotros tenemos que juzgar a partir del corazón mismo de Dios las conductas y lo que vemos hoy en la sociedad y aún dentro de la iglesia, porque nos puede pasar lo de Samuel. Samuel estaba siendo profeta, era un profeta y un buen profeta, pero es que por muy buen profeta que se sea, tiene sus falencias. El único que tiene la capacidad de mostrarnos la verdad de las cosas es Dios mismo, y para eso hay que orar mucho y estar en comunión con Dios, porque si nuestra conciencia está viciada, las decisiones que vamos a tomar, todas serán viciadas, todas. La gente a veces se asusta, ¿sí? Cuando yo voy predico ahorita que estaba predicando retiros, yo no dejo de hablar donde vaya, de este error tan grande que cometieron los colombianos católicos con lo del mal menor, y fue una falta gravísima, no es grave, gravísima. Llegar a considerar el aborto como un mal menor, eso ya es un nivel en el que la conciencia tiene que estar muy
dañada y muy mal formada. Estos no se comportan como hijos de la luz. Un hijo de la luz jamás va a considerar el asesinato, el homicidio voluntario como mal menor. Jamás. Un hijo de la luz jamás puede considerar el matrimonio igualitario entre dos hombres y dos mujeres y luego la adopción a través de una ley estatal como algo legal, como un derecho. Un hijo de la luz nunca va a aceptar eso. Y quien lo acepte no vive como hijo de la luz. No vive como hijo de la luz. No es un hijo de la luz. Y por eso San Pablo hoy dice, esas cosas que hacen en lo oculto causan vergüenza. Y es mejor, dice San Pablo, que aún no valdría la pena ni mencionarlas, pero dice, y al ser reprobadas abiertamente, todo queda al descubierto. A mí me dicen, padre, suavecito, no se ponga a hablar de esas cosas. Eso es mejor, vean, no nos pisemos la manguera entre católicos, me lo han llegado a decir. ¿Sí? No, que salgan al descubierto, para que quede en evidencia quiénes son hijos de la luz y quiénes no son hijos de la luz. Y es la advertencia de San Pablo, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será la luz. ¿Cuál es la solución para no dejarnos engañar tan fácilmente con todo lo que estamos viviendo hoy dentro de nuestra iglesia? Que son cosas muy dolorosas. Pedirle al Señor lo que vivió el ciego de nacimiento. Que Él nos unte lodo en los ojos y que después nos lave los ojos con el agua pura que nos purifica, que es la gracia de su Espíritu. En una conciencia viciada, en una conciencia que está mal formada, en una conciencia cauterizada, no obra el Espíritu Santo, para que no nos hagamos ilusiones. Alguien que tiene mal formada la conciencia, porque recibió una formación inadecuada, cristianamente hablando, si no le suplica al Señor, como lo decía ayer el publicano, oh Dios, ten misericordia de mí, es una conciencia que no va a ser tocada por la gracia del Espíritu Santo. Y eso en una palabra se llama conversión. Lo que tendríamos que estar haciendo todos nosotros hoy sería estarle clamando misericordia a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, pero no en el pecado. Porque es que clamar misericordia dentro del pecado no trae beneficios para nuestra vida. Arrepintiéndonos del pecado, dejando el pecado, reconociendo que el camino que llevábamos no era el correcto. Por eso la humanidad ya está entrando en un caos. Muy leve, todavía es leve, porque esto va a seguir incrementando. ¿Culpa de quién? ¿De Dios que nos abandonó? Culpa de nosotros que escogimos ese destino para nosotros. Hemos sido nosotros los que hemos escogido todo esto por ser infieles al Señor, por no ser fieles a su palabra, por no cumplir sus mandamientos, por no estar atentos a lo que el Señor desde siempre nos ha dicho a través de su palabra, por ser desobedientes y rebeldes a la palabra del Señor. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan. No tiene otra explicación. Y un corazón humilde, un corazón que verdaderamente es humilde, lo reconoce delante del Señor. Como el publicano. El fariseo y el publicano seguramente escucharon el mismo mensaje los dos. Recibieron la misma iluminación los dos. Pero el fariseo prefirió siguiéndose engañar a sí mismo. ¿Sí? Y más bien subió al templo, porque todo el que subía al templo sabía que debía subir purificado. Todos lo sabían. ¿Sí? A través de los profetas, a través de la palabra de Dios. Escucharon lo mismo, pero en los dos no hizo el mismo efecto la palabra de Dios. ¿Para qué le sirvió la palabra de Dios al fariseo? Para creerse mejor que todos, para decir que él no estaba en un error, para decir que él estaba muy bien, y así se metió al templo, diciéndole al Señor que él era muy bueno, que él era muy santo, que él era el que estaba haciendo las cosas bien,
que él era el que se estaba manejando bien. A eso fue el fariseo al templo, a decirle al Señor que él era muy bueno. Y el publicano no se atrevió a entrar, recibió el mismo mensaje, pero en el publicano hizo efecto la palabra de Dios. Hizo efecto porque tenía una conciencia humilde, un corazón humilde, y dijo, sí, yo cometí errores, yo pequé. Y públicamente, allá afuera del templo, públicamente, se daba golpes de pecho y le pedía perdón al Señor. Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y dice el Señor, da una sentencia muy fuerte. Les aseguro que este segundo, el publicano, regresó justificado a su casa. El primero, no. El fariseo, no. Mire, a mí ya me ha tocado atender mucha gente. Con esto del mal menor que votaron por Rodolfo Hernández o por Petro, me ha tocado atender hasta consagrados. Esos hicieron como el publicano. Escucharon con un corazón humilde y se arrepintieron y pidieron perdón. Y han aceptado que tienen que enmendar y lo están haciendo. Hay otros que obran como el fariseo y dicen, no, nosotros lo hicimos bien. Nosotros lo hicimos muy bien, es que ¿cómo íbamos a entregar el país al comunismo? ¿Cómo íbamos a entregar el país a un gobierno marxista? Es que eso no nos toca a nosotros. El país no es nuestro, es de Dios. ¿Sí? Es de Dios. Si algo ha sabido la iglesia vivir en estos 2000 años de historia, es vivir su fe coherentemente alrededor de gobiernos hostiles. ¿No le tocó a Pedro y a San Pablo con un gobierno como el de Nerón? Terrible, y eran obedientes a muchas leyes del Estado y pagaban el impuesto. La iglesia sabe, los cristianos saben vivir en medio de esos peligros. Lo que pasa es que el miedo de muchos colombianos católicos no es de fe, no es de Dios. Eso es mentira, pura paja. Es del bolsillo, ¿sí? De los bienes personales, de vivir una vida de confort, facilista. Ese es el gran problema. Y muchos todavía andan como el fariseo. Se creen buenos y se creen hijos de la luz. Y entre ellos hay sacerdotes, consagrados, laicos. No, tenemos que ser humildes. Dios nos está pidiendo un corazón contrito y humillado. Que le pidamos perdón de verdad. La salvación nuestra está en pedirle perdón al Señor, en reconocer que no hemos hecho las cosas bien, que no somos santos. Es que ninguno, ni yo, puedo venir al altar considerándome el más santo. Yo aquí tengo varios ritos de purificación, tanto para entrar a la Eucaristía, para predicar el Evangelio, como para presentar las mismas ofrendas. Y le pido en esos ritos de purificación al Señor que tenga piedad de mí y que me lave de todos mis pecados. Y no crean que eso es por decoración, es real. Porque necesito pedírselo al Señor. Este no es un tiempo para que nosotros en la iglesia nos andemos creyendo lo mejor del mundo. Este no es un tiempo para que nosotros los seres humanos nos andemos creyendo lo mejor del mundo. Este es un tiempo para pedirle misericordia al Señor. No solamente por nosotros, sino por tantas personas que están tan ciegas, duras. Tienen el corazón como una cerviz y lo tienen blindado a la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo. No es un tiempo para uno creer que ha hecho lo mejor. Es un tiempo para pedirle perdón al Señor. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pero un corazón duro y un corazón cauterizado y un corazón que cree ser lo que no es, ese sí le causa mucho dolor al Señor. Mucho dolor. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. ¿A qué venimos a la Eucaristía? Venimos porque somos los más necesitados, porque somos los más pecadores, porque somos los que más errores cometemos y porque necesitamos que la sangre del Señor nos limpie, nos lave y que Él con su alimento nos dé vida eterna. Por eso no podemos callar la verdad, porque la verdad es la luz que necesita el mundo. A pesar de que Cristo estaba infringiendo
unas normas que eran de los hombres, no eran de Dios, curó a este hombre de la enfermedad de la ceguera. ¿Saben que este evangelio la iglesia lo toma como un rito bautismal? Es todo el proceso del bautismo. Al bautismo en la iglesia se le llama también el rito de la iluminación. Cuando la conciencia está oscura y pide perdón, se convierte y llega la luz del Señor, ilumina toda la casa. Y entonces viene la luz del Señor para que todos veamos según la luz del Señor. Después del bautismo, nosotros, la mayoría, por no ser fieles a las promesas bautismales, le fallamos al Señor. Un solo pecado mortal, uno solito. Uno. Y eso que se han cometido muchísimos. Un pecado mortal nubla la conciencia totalmente. Nubla la conciencia totalmente. Por eso alguien que escoge el mal y elige el mal, ¿qué puede esperar para su conciencia? Tiniebla. Tiniebla, eso le llega a su conciencia. Y esa persona no es capaz de ver la luz, aunque quiere verla. Y por eso hay gente que ya llega a la Eucaristía de esta y no le sabe a nada la misa. Se va al Santísimo y es como si le echaran repelente ahí, no ve la hora de irse del Santísimo. Eso es un problema de conciencia, ¿sí? Llega y coge y abre la palabra de Dios y le da, y padre, no entiendo nada, me quedé dormido. Ah, es que ya hay un problema interno, ¿sí? Porque si tuvieras la luz del Señor, si tuvieras su espíritu, y si estuvieras obrando según el corazón del Señor, según su voluntad, no pasaría eso. Lo que pasa es que hoy hay muchas conciencias muy mal formadas. Nosotros que andamos viendo tanta cosa, la gente que escucha tanta cosa por ahí en internet, mire, yo se lo vivo diciendo a la gente, ya, no escuchen más predicadores por ahí, ya, por favor, váyanse para el sagrario, pónganse a hacer el Santo Rosario mejor, que ese sí ilumina la conciencia, ese sí forma, pónganse a leer el catecismo, dejen de escuchar gente, padre, pero es que predica muy bueno, habla muy bueno de la Virgen, del Señor, de los santos, ya. Miren, la mejor voz para hablarnos de los santos es el catecismo de la iglesia, magisterio de la iglesia, la tradición viva de la iglesia. Ya, vámonos para el Santísimo, volvamos a la Eucaristía con fe, pidiéndole al Señor que tenga piedad de nosotros. Y la luz del Señor nos iluminará. La luz del Señor nos quitará la ceguera. La luz del Señor orará en nosotros. Pero miren, de verdad, este es un tiempo que la gente no se da cuenta, pero el alma de las personas está en peligro. Y está en un peligro muy grande. Espiritualmente estamos en un momento de peligro muy alto. Y para que ustedes miren solo una pequeña dimensión, miren lo que pasó en Alemania. De estos obispos ya advertidos, el Papa ha venido intentando con ellos, no solamente el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, no crean que esto viene de ahorita. La gente cree que esto viene desde hace años. ¿Y saben por qué? ¿Cómo empezaron ellos? Empezaron con eso del mal. Ellos comenzaron con eso del mal, a elegir entre dos males, el mal menor, así empezaron. Y miren la cúspide. Ya el daño lo han hecho desde hace tiempo. ¿Ustedes creen que el cambio de moral sexual que ellos están pidiendo qué es? Lo que hicieron los colombianos en la práctica en elecciones presidenciales. Votar por un candidato que promueve la ideología de género. Dios mío, matrimonio igualitario entre dos mujeres y dos hombres. Todos los que votaron por Rodolfo votaron por eso. Y los que votaron por Petro votaron por eso. Lo hicieron. Padre, pero es que era un mal menor. Mal menor, el mal moral nunca se elige. Y la gente levanta la voz y diciendo los obispos de Alemania, ¿sí? Los obispos de Alemania, mire cada uno que hizo. Y cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor. Esta gente causa vergüenza. Vergüenza en la iglesia. Y por eso el llamado del Señor es a la conversión y al arrepentimiento.
Y por eso el Señor nos está llamando a la enmienda, porque estamos haciéndole mucho daño al alma. Espiritualmente nos estamos destrozando nosotros mismos. Y por eso es tan importante volver a la palabra del Señor. Aprender de lo que vivieron nuestros hermanos, los judíos, para no volver a cometer los mismos errores y no volver a caer en las mismas situaciones difíciles que ellos cayeron. Miren, a mí me conmueve mucho el Señor, y estos días me conmueve muchísimo más, porque Dios está tratando de abrirnos los ojos, y me conmueve ver la ternura, el amor, la misericordia del Señor, pero me duele ver la dureza de nosotros, tan terrible. Yo nunca me imaginé que nosotros los seres humanos pudiéramos ser tan duros con Dios, ser tan irrespetuosos con el Señor. Y es que es Dios el que nos está hablando, es Él mismo, y el que nos está advirtiendo y nos está diciendo, miren, todavía les estoy abriendo una puerta de misericordia grandísima, arrepiéntanse, enmienden, corríjanse, vuelvan a mí, porque ustedes no se están dando cuenta a dónde van a caer. Y eso a uno lo conmueve mucho, ver todo un Dios que puede solucionar las cosas de otra manera en estos momentos. Verlo así, eso causa mucha conmoción y uno se queda asombrado del amor tan grande que Dios tiene y de la paciencia tan grande que tiene con nosotros los seres humanos. ¿Cómo nos podemos quedar tranquilos cuando hay hermanos nuestros que están tan engañados, tan ciegos, tan duros de conciencia? Pues tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer oración. Y no nos dejemos engañar. Tenemos que vivir como hijos de la luz y seguir estar donde estén los hijos de la luz. A quien no está en la luz, no le podemos escuchar el más mínimo consejo. A quien no nos esté orientando hacia la luz, no lo podemos escuchar, no podemos hacerlo, porque nos hacemos un daño muy grande a nosotros mismos. Nosotros tenemos que acercarnos a la luz que es el Señor, y la luz del Señor está en su palabra y está en la Eucaristía. Miremos lo que hace el Señor con este ciego de nacimiento. Era un milagro que parecía imposible de realizar, pero el Señor lo realizó. No hay conciencia tan dura, ¿sí?, tan entenebrecida, que después de acercarse al Señor a pedirle misericordia y reconocer sus propios pecados y reconocer que ha fallado, Dios no la pueda iluminar, porque Dios la puede iluminar y puede hacer de ese corazón un corazón nuevo. Pero la condición es el arrepentimiento, es la conversión, la condición es obedecerle al Señor en todo, y ahí está nuestra salvación. ¿Cómo nos vamos a salvar ahorita? Obedeciéndole al Señor. ¿Cómo vamos a salir del tormento del mal? Obedeciéndole al Señor. ¿Cómo no le vamos a soltar al demonio que tiene tanto campo de acción hoy en el mundo? Obedeciéndole al Señor. El mayor exorcismo para el demonio es la obediencia a los mandamientos del Señor. La mayor sanación para nuestro corazón es la obediencia a la palabra del Señor. Estamos heridos y lastimados, enfermos, porque no hemos sido obedientes a la voluntad del Señor. Por eso, al mirar hoy estos textos de la palabra del Señor tan bellos, tan ricos, y lo que hace el Señor, que es capaz de darnos su espíritu para podernos mover en este camino de la vida cristiana y en el mundo, su espíritu que es su luz, así como se lo dio a David para que fuera un rey según su corazón, y a este ciego que lo curó de la ceguera. Y así como el Salmo nos está diciendo que el Señor nos conduce hacia fuentes tranquilas, pues así hagamos caso a la palabra del Señor para que Él nos pueda conducir y para que nosotros podamos caminar obedientemente por donde Él nos quiere guiar. El Señor nos quiere sacar de esta encrucijada que estamos viviendo. Quiere sacar a la iglesia, quiere sacar a la humanidad entera, porque Él es el único rey, Él es el único pastor,
Él es el único gobernante, es el único. En griego a Cristo se le dice el Pantocrator, el auténtico gobernante. Y la gente por ahí buscando políticos. Y ahora que vienen elecciones, no nos dejemos engañar de cuento chino. No nos dejemos meter paja. Que nuestro pastor es el Señor. Él nos quiere conducir y nos quiere guiar a todos, a los pastos tranquilos, a las fuentes seguras que todos necesitamos. No andemos poniendo nuestra esperanza en los hombres. Dios nos quiere salvar. Dios nos puede salvar. Dios nos va a salvar y lo va a hacer a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Pero si escuchamos su palabra, si le obedecemos a Él, si lo buscamos con un corazón sincero en la Eucaristía, en el sagrario, rezando el rosario todos los días con mayor fervor, con mayor amor, meditando su palabra todos los días y acudiendo sobre todo a la confesión sacramental más frecuentemente. Y Dios nos sacará de esta encrucijada. Y Dios nos guiará a pastos seguros. No nos dejemos engañar, por favor. Que no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que tiene apariencia de santidad, de espiritual, de eclesial, de amor a la iglesia, no es verdaderamente. Porque en verdad no todo lo que aparece a nuestra vista es lo que es verdadero. Ya aprendamos de lo de Samuel. Es que ustedes miran como hombres y yo miro el corazón porque yo miro como Dios. Él es el que sabe la verdad y Él es la luz y Él es el que nos guía por el sendero verdadero de la luz. Nadie más. Por eso, acojamos la palabra del Señor y pidámosle a la Virgen que siempre esté a nuestro lado guiándonos como una mamá auxiliadora y como buena guía que ella es, porque nos ama como sus hijos que somos. Y ella, si acudimos a ella nunca nos va a desamparar. Si acudimos al Señor, Él nunca nos va a desamparar. El Señor nos ama inmensamente y nos lo ha demostrado y nos lo demuestra de muchas maneras. Nunca nos va a abandonar el Señor. Por eso acudamos rápidamente a Él a través de la conversión, del arrepentimiento sincero, pidiéndole perdón de nuestros pecados para que Él nos siga guiando y acompañando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.